Sí, futuros licenciados, bienvenidos a Seguro que sí puedes. Damos por terminado el capítulo número 5 con esta parte número 2. Recuerda que es un capítulo muy técnico, ¿ok? Y para muchas personas este tecnicismo a veces es un poquito complejo, pero la manera como te preparé esta guía sencilla y la separación que hice, pues realmente creo, seguro que sí vas a poder pasar tu capítulo y por supuesto asegurar tu paz de tu examen. Quise dejar de último, ¿ok? Las causas de suspensión o revocación de la licencia. Ya explicamos todo lo que tenía que ver con las aseguradoras, ya explicamos el proceso de licenciamiento y dimos pues también unos resúmenes claros para que lo comprendas. Ahora, esto sí, pues las causas o suspensión de tu licencia, ¿verdad? Es un punto clave en el capítulo número 5 porque son las razones por las cuales un agente puede perder, por supuesto, le pueden suspender o revocar su licencia. Te lo pongo completo en esta lista clara y con ejemplos precisos para que lo puedas comprender. Número 1, ¿ok? Lo coloqué como prácticas prohibidas, ¿ok? Lo separé para que vayamos entendiendo el contenido de este capítulo. ¿Qué son las prácticas prohibidas de seguro? Pues realmente son conductas ilegales, ¿ok? Que un agente no puede realizar porque dañan al consumidor, afectan la confianza en la industria y casi siempre buscan el beneficio indebido, quiere decir el beneficio de obtener comisión. Recuerda el DFS, las iniciales del Departamento de Servicios Financieros, puede sancionarlas con multa o suspensión o por supuesto depende de lo que suceda, ¿ok? O de la gravedad, pues la revocación de nuestra licencia. Nota importante, estas prácticas prohibidas existen en todos los Estados Unidos, ya que forman parte de las regulaciones del modelo NAIC, que es National Association of Insurance Commissioners, ¿ok? En el inglés. Ahora bien, en esta guía se explica de acuerdo con la ley de la Florida, ¿ok? Que es la que aplica para el examen de la licencia, por supuesto, de seguro de vida y anualidades, que es la licencia 214, pero igual esta información te funciona si estás en otro estado. Dentro de las prácticas prohibidas tenemos la primera, fíjate que te pongo como un símbolo de alerta y es twisting, conmutación. Es te cambio de compañía aseguradora. El agente busca convencer al cliente de cancelar su póliza en una aseguradora y reemplazarla por otra compañía distinta. Embellece los términos de la póliza propuesta para convencer, por supuesto, al asegurado del cambio. Quiere decir que mal representar los términos y condiciones de la póliza existente para hacerla más atractiva, por supuesto, esa póliza nueva. Twisting o conmutación es la tergiversación en el reemplazo de pólizas. Importante que sepas entre compañías. Para lograrlos, el agente usa argumentos falsos, engañosos o incompletos. Hace una comparación incompleta entre una póliza existente y la propuesta. Un ejemplo claro, tu póliza ya no sirve, esta nueva es mucho mejor, con el único fin de ¿qué? De ganar comisión. Por eso es una práctica prohibida, ¿ok? ¿Qué no es conmutación o qué no es twisting? Pues explicar de una forma clara, honesta, las ventajas de una póliza permanente frente a una póliza temporal, es decir, una póliza de vida universal, una IUL frente a una póliza de seguro fijo o una póliza de a término, ¿ok? Esto, por supuesto, sin mentir ni ocultar ninguna información. Un ejemplo claro que te puedo dar, Ana tiene un seguro de vida entera con una aseguradora ABC, ¿ok?
ya acumuló $15,000 en valor en efectivo, ¿ok? Y el agente le dice, Ana, tu póliza ya está pasada de moda y no te conviene. La mía con la aseguradora XYZ es mucho mejor porque tiene primas más bajas, más beneficio, vas a ganar más dinero y estarás mejor protegida. Lo que no le explica es que si cancela su póliza con la compañía que la tiene, que es la ABC, perderá el valor en efectivo acumulado, que la nueva póliza en XYZ empieza desde cero con periodos de espera y costos adicionales. Aquí se ve claramente que embellece los términos de la nueva con beneficios, es más barata, oculta lo negativo de abandonar la actual, ¿ok? Y que pierde un valor acumulado, aunque recuerda que los valores en efectivo tienen los valores de no caducidad que por ley están, pero es para darte un ejemplo para que puedas entender el contexto de lo que significa embellecer los términos de una nueva y por supuesto el resultado, Ana queda perjudicada y solamente el agente lo hace con la intención de ganar comisión. Entonces es importante que sepan que cuando te estén hablando de conmutación o twisting, esta práctica prohibida para el agente, la intención siempre es de ganar comisión, pero cambiar la póliza en una compañía aseguradora por otra compañía aseguradora. Ahora bien, la segunda práctica prohibida es shortening y es te cambio la póliza, pero que exista dentro de la misma compañía. Y aquí ya vas viendo las diferencias en cuanto a twisting y en cuanto a churning. Churning es muy parecido al twisting, pero la diferencia es que ocurre dentro de la misma aseguradora. Consiste en la tergiversación en el reemplazo de pólizas dentro de la misma compañía, haciéndole creer, por supuesto, al cliente que necesita otra póliza cuando no es así, ¿ok? El cliente cambia la póliza, ejemplo, de una vida universal a otra vida universal mejorada, aunque no le aporte un beneficio real. El agente lo hace para generar una nueva comisión y no por el interés del cliente. Un ejemplo, Luis tiene un seguro de vida universal en Seguros Florida, por darte un ejemplo. El agente le recomienda cambiarlo por una póliza, una nueva versión, pero en realidad pierde antigüedad y pierde valor. Entonces ya sabes la diferencia entre twisting y churn. Fraude, otra práctica prohibida. Digo lo que no es. Dar información falsa o incompleta o manipulada en una solicitud, en un reclamo o en cualquier proceso de seguro. Puede hacerlo el agente como también lo puede hacer el cliente en la solicitud. Lo que convierte en fraude no solo es el error, sino la intención material y deliberada de engañar para obtener un beneficio económico e indebido. Por favor, colócale acá estrellita para que sepas que eso es la palabra fraude, la intención material y deliberada de engañar para obtener un beneficio económico. Un ejemplo que te puedo dar, el agente declara que un cliente no fuma para que le den una prima más baja, aunque sabe y tiene conocimiento de que perfectamente sí fuma. Aquí hay una intención clara de engañar a la aseguradora para conseguir un beneficio económico, ¿ok? También tenemos negocio controlado, que es otra práctica prohibida. Me vendo a mí mismo, pero ojo, esto tiene una regulación que ya te voy a explicar. Es cuando un agente de seguro emite pólizas en exceso, llámese exceso, ya te voy a decir el porcentaje, a su familia inmediata, cónyuge, padres, hijos, hermanos o a sus socios de negocios, en lugar de servir al público en general.
La ley de la Florida, y aquí es donde está realmente en punto clave, que no puede sobrepasar más del 50% del negocio de un agente, ¿ok? Que puede ser controlado cuando es menos de ese 50%, es decir, que hasta un 50% está permitido ese negocio entre los familiares que ya te comenté, ¿ok? Un ejemplo práctico, Sofía obtiene su licencia y emite una póliza para ella, para su esposo, para sus padres, para sus hermanos. Si esas pólizas representan el 70% de todas las ventas de Sofía que ha hecho, ¿ok? Su negocio está controlado y el departamento de servicio financiero puede suspender la licencia porque recuerda que es no más del 50%, ¿ok? Ahora bien, ya hablamos entonces de las prácticas prohibidas como agente, ¿ok? Recuerda twisting, recuerda shorting, recuerda fraude y recuerda negocio controlado, por supuesto, el porcentaje no más de 50% porque está permitido hasta ese 50% de esas transacciones de seguro. Ahora bien, en el punto número 2, ¿verdad? Están otras violaciones de seguro que pueden revocarte, suspender, ¿verdad? La licencia. Además de las prácticas prohibidas como twisting, churning, fraude y negocios controlados, la ley de la Florida establece otras conductas que puedan llevar a multa, suspensión o revocación de la licencia como agente. Estas no siempre implican engaño directo en la venta de la póliza, pero sí reflejan negligencia, falta de cumplimiento o, por supuesto, abuso de tu licencia. Número 1, ¿ok? Como ya hablamos, no cumplir con la educación continua. No completar tus 24 horas o las 20 horas si tienes más de 6 años con la licencia cada 2 años como te lo pide la ley, ¿ok? Incluir, acuérdate, las 5 horas como mínimo, 4 horas de ética y de leyes, ¿ok? No cumplir con esta educación continua, ¿ok? Pues el Departamento de Servicios Financieros, ¿qué va a hacer? Suspenderte automáticamente la licencia porque es un requerimiento y es una violación a la ley de seguro. ¿Ok? Por supuesto, el otro punto que ya lo habíamos hablado anteriormente, pero que te vuelvo a recordar como una violación, ¿ok? Es no notificar cambios dentro de 30 días. Recuerda cambios de nombre, dirección, correo electrónico, teléfono o inclusive acciones administrativas en otro estado, ¿ok? Pues te van a llevar a la suspensión de la licencia. Pero antes de eso, pues el Estado te dice, si lo haces la primera vez, $250 de multo, ¿ok? Si reiteradamente la segunda oportunidad lo vuelves y reincides en esto, son $500 o la revocación de suspensión o revocación de tu licencia, ¿ok? Usar aseguradoras no autorizadas, ya conversamos en la parte número 1, y es vender pólizas de compañías que no tengan el certificado de autoridad, ¿ok? Sobre todo recuerda que estamos hablando acá en el estado de la Florida, pero esto también aplica para las otras compañías aseguradoras que se encuentran en otro estado que también necesitan esa licencia para poder operar. Recuerda que tú como agente eres responsable y que puedes perder la licencia si se te ocurre usar tu licencia para operar con aseguradoras no autorizadas. Otra violación del código de seguro, ya lo habíamos conversado, prestar la licencia. Permitir que otra persona trabaje o venda seguros en tu nombre es una violación grave que te puede llevar a la revocación de la licencia. Ahora bien, violación de la responsabilidad fiduciaria. ¿Qué es importante decirte? ¿Qué es la responsabilidad fiduciaria para ti como agente? Fiduciario viene de la palabra
confianza. Un agente de seguro es considerado fiduciario porque el cliente le confía su dinero, es decir, le confía, por supuesto, esas primas que dieran al lugar para que lo maneje correctamente y lo entregue de forma puntual y correcta. ¿A quién? A la aseguradora. La responsabilidad fiduciaria es la obligación legal y ética que tiene un agente de administrar los fondos de sus clientes con honestidad, transparencia y cuidado. Ojo, y no solamente los fondos, porque la responsabilidad es fiduciaria también en esa capacidad de confianza que te entrega el cliente. Estás manejando datos importantes, seguro social, su dirección, sus teléfonos, que son realmente datos privados que solamente él maneja, pero en esa capacidad de confianza, pues él te la entrega. Recuerda, siempre en beneficio del asegurado y nunca en provecho propio. La violación de la responsabilidad fiduciaria se da cuando el agente mezcla las primas con fondos personales o apropiarse, por supuesto, de ese dinero del cliente. No puedes mezclar. Si un cliente te entrega la prima que diera lugar de su póliza, inmediatamente tienes que enviarla a la aseguradora. No te puedes ir a Dollar Tree, no te puedes ir a Walmart, no puedes gastar ese dinero, ni siquiera depositarlo en tu cuenta. Debes hacer la transacción inmediata para la aseguradora. Un ejemplo que te doy: depositar primas en cuentas personales en lugar de entregarlas a la aseguradora. Eso es mezcla y es una violación de la responsabilidad fiduciaria. Número 6, incompetencia o negligencia grave, pues no entregar las pólizas, manejar mal los reclamos o no explicar exclusiones o condiciones. También, número 7, condenas criminales que tengas, delitos relacionados con fraude, deshonestidad o falta financiera. Un ejemplo: un agente es condenado por fraude fiscal, no puede mantener su licencia. También recuerda la violación del código de ética, cuando no eres transparente con el cliente, cuando ofreces incentivos fuera de la póliza, cuando no mantienes el interés del cliente siempre primero y cuando haces un trato deshonesto con tus clientes. ¿Ok? En un resumen claro, la licencia es un privilegio. Y mira que si has llegado hasta acá estudiando con todo, pues debes cuidarla, debes mantener, debes actuar con honestidad, con ética y cumplimiento, porque el Departamento de Servicios Financieros, que es el que te supervisa, puede suspendértela o revocártela, ¿ok? Hasta aquí ya hablamos de todas las causas que pueden como agente permitirte que en ese camino, si no estás atento, ¿ok?, a cuidarla y a mantenerla, pues que te la suspendan o la revoquen. Ahora bien, hay un punto importantísimo dentro de este capítulo 5 que son las prácticas de mercadeo o comerciales injustas. ¿Y qué son? Pues son acciones ilegales en la forma de hacer negocios de seguros. Hacer negocios de seguros. ¿Te recuerdas las transacciones de seguro? A diferencia de las prácticas prohibidas, que son trampas directas que hace el agente. Estas prácticas de mercadeo o comerciales injustas se refieren cómo las aseguradoras y los agentes inclusive comercializan, publicitan y ofrecen los productos. Dicho simple y de esta mejor manera, las prácticas prohibidas son engaños individuales de la gente, twisting, churning, fraude, ¿ok? Y negocio controlado, que ya lo vimos. Las prácticas de mercadeo injusta son las reglas más amplias de venta y publicidad que aplican a todos los agentes y a las compañías. Ahora bien, ¿para quién aplican? Como ya te los conversé, para los agentes de seguro en su trato, por supuesto,
con los clientes y a las aseguradoras y agencias en su publicidad, en las promociones, en los reclamos y en las ventas de los productos. Dentro de estas prácticas de mercadeo o comerciales injustas, voy a empezarte a hablar de cada una y a definirla para que puedas estar claro de esta información. Una práctica de comercio, ¿ok?, es injusta, es la publicidad falsa o engañosa. Se refiere específicamente a anuncios o promociones públicas que contienen información incorrecta, distorsionada o engañosa sobre, por supuesto, una compañía o sus productos. Es más amplio y apunta a la imagen pública de la aseguradora o del agente. Un ejemplo de esa publicidad falsa que puede venir de ambos lados, de parte de la gente, cuando vende mal un producto al cliente. Si en su presentación en redes sociales o en materiales personales promete cosas que las pólizas no cumplen. Publicas en redes sociales, todas las pólizas pagan dividendos garantizados. ¿Ok? Eso es una publicidad falsa o una publicidad engañosa. En cuanto a la aseguradora, ¿ok?, pues entonces cuando publicita de forma engañosa en el mercado un anuncio, un comercial en televisión y dice la cobertura sin límites. Cuando la póliza tiene pues ciertas exclusiones dentro del contrato entero, la compañía lanza un anuncio, por supuesto en televisión o en redes, y dice todas nuestras pólizas también pagan dividendos garantizados cada año. Te estoy mostrando la manera como cual la aseguradora pues publicita de manera engañosa, ¿ok? Mala representación, otra práctica de mercadeo o comercio desleal, es la mala representación. ¿Y cuándo ocurre? Cuando se da información falsa, exagerada o engañosa sobre una póliza, la compañía o el contrato. ¿Ok? Puede ser en la explicación verbal del agente al cliente, en documentos oficiales de la aseguradora o en folletos, ilustraciones o presentaciones de venta. Clave para que lo puedas entender porque se parece, ¿verdad?, mucho a la publicidad falsa. Pero fíjate algo, no importa si es en un anuncio masivo o en un folleto individual. Si hay información engañosa sobre los términos, beneficios, dividendos o la compañía, es mala representación. El agente está cara a cara con el cliente y le aseguras al cliente, esta póliza te pagará dividendos. Quiere decir que está haciendo una mala representación. La aseguradora en su folleto oficial o ilustración de ventas muestra una tabla con dividendos fijos garantizados, como si fueran parte del contrato. ¿Qué está haciendo? Está engañando, ¿ok? Lo que quiere decir que es una mala representación. Fíjate la diferencia de la mala representación con la publicidad falsa, que aquí son anuncios y promociones públicas, ¿ok? Entonces, asociando ya y sabiendo esta diferencia, vas a poder saber bien la diferencia entre una publicidad falsa o engañosa y una mala representación por parte del agente o la aseguradora. La otra también es ocultación. ¿Qué es ocultación? Pues fíjate, es esconder o omitir intencionalmente, ¿ok?, un hecho material relacionado con una póliza o el asegurado, que puede afectar la decisión de emitir o mantener el contrato. Si se descubre, el contrato puede ser anulado o la licencia del agente puede ser sancionada. Puede venir esa ocultación de parte del cliente, del agente o de la aseguradora. Recuerda, un hecho material
que en cualquier dato importante, es cualquier dato importante que cambiaría la decisión de la aseguradora. Un estado de salud, ocupación, un historial de reclamos. Unos ejemplos que te voy a dar aquí para que puedas entender lo que es esta práctica de comercio desleal. El cliente cuenta que tiene una condición médica grave y el agente decide no ponerlo en la solicitud para que lo aprueben. Quiere decir que está omitiendo intencionalmente una información. ¿Cómo lo hace el cliente? Omite que es fumador o que tiene una enfermedad preexistente. Quiere decir que lo está ocultando intencionalmente. Aseguradora, ejemplo, una anualidad fija debe indicar con claridad una tasa garantizada, por darte un ejemplo, de 2%. Si la aseguradora no informa que esa tasa mínima está garantizada o la esconde en letras pequeñas, esto sería ocultación, ¿ok? Ahora bien, viene rebajas, descuentos o reembolsos, que también te puede aparecer la palabra rebating, ¿ok? Muy bien, en la Florida el agente no puede ofrecer ni prometer dinero, ni regalos, ni descuentos fuera de lo que está escrito en la póliza. Esta práctica de comercio desleal existe en todos los estados, pero lo que cambian, por supuesto, son las reglas de cada estado. Da igual cómo lo llames rebating, lo llames reembolso o lo llames descuento. Todos significan lo mismo, darle al cliente un incentivo económico, un incentivo de valor extra para inducir la venta. ¿Cómo funciona en Florida? Los regalos o incentivos, ¿ok? Regalos o incentivos pequeños, regalos promocionales, artículos, servicios o actividades de mercadeo sí son legales hasta $100 por persona al año. Ejemplo, le quieres regalar un estuche para el iPad, inclusive una gift card de la compañía aseguradora para que vaya a la tienda y compre cualquier cosa que le guste de la tienda de la aseguradora, ¿ok? Recuerda, hasta $100 por persona. Ahora bien, un reembolso, ¿ok? Devolver parte de la prima o de tu comisión solo es legal si tienes un plan escrito, uniforme y guardado por 5 años. Es importante que sepas que sí puedes reembolsar, ¿ok? Pero solamente va a ser legal, ¿ok? Si tienes un plan escrito que sea uniforme, quiere decir para todos tus clientes, ¿ok? Ejemplo, todos los clientes que compren póliza de $250,000, ¿ok? Puedes hacer ese reembolso de prima y lo haces, ¿verdad? Después que el cliente pues paga toda su comisión. Puede ser esos clientes que paguen anualmente, que tú tengas pues legalmente un plan escrito que para esas clientes que paguen completo su póliza anual, ¿ok? Le puedes dar ese reembolso que es devolver parte de la prima y lo haces, ¿ok? Como ya te expliqué. Debe ser un plan escrito, debe ser uniforme para todos los mismos clientes que se manejen bajo esa situación y este plan debe estar guardado por 5 años. Todo lo que pase de allí o que sea discriminatorio, ejemplo, que lo uses solo para unos clientes y para otros no, por supuesto es ilegal. Debe ser uniforme, debe ser un plan escrito que realmente lo utilices para todos tus clientes, ¿ok? Entonces, unos ejemplos que te puedo dar de descuento, ¿qué está prohibido? Si compras esta póliza, te doy unos boletos de avión. Si compras esta póliza, te invito a Nueva York, te compro los pasajes. Si compras esta póliza, te doy una gift card de $500. Todo eso está prohibido. ¿Qué está permitido? Pues regalar una gift card de $50 con detalle promocional sin pasarte, recuérdate, de $100 al año. Legal, con un plan escrito, ejemplo, devolver el 5% de la prima desde tu comisión a todos los clientes
que compren pólizas de vida mayores a $100,000. Eso está permitido siempre y cuando sea un plan escrito, uniforme y que lo guardes por 5 años, ¿ok? Coerción es obligar o presionar a una persona para que compre un seguro o, por supuesto, también condicionar la venta de un producto a la compra de otro. Atenta contra la libertad de elección del cliente. Vender con presión o amenaza es coerción. Un ejemplo clásico de coerción es: si no compras este seguro de vida, no te apruebo el préstamo del banco. Es muy común. Otros ejemplos sencillos que pueden hacerte entender en la práctica de comercio desleal de coerción es: un agente dice: debes contratar esta póliza o perderás la oportunidad de invertir conmigo. Una compañía que condiciona: no te renovamos tu póliza de seguros de vida si no compras también la de auto. Todo esto tiene que ver con esta práctica desleal de coerción. Distorsión de la cobertura o sliding es incluir coberturas, endosos, productos adicionales en una póliza sin el consentimiento informado y explícito del cliente. Él tiene que saber toda la información, ¿ok? Se hace como si fueran obligatorios o como si ya estuvieran incluidos en la póliza. El cliente termina pagando por algo que no pidió, que no sabía, que podía rechazar. Un ejemplo de sliding, ¿ok? O distorsión de la cobertura: Pedro compra un seguro de vida temporal, un seguro de vida a término con un agente. El agente le dice: la póliza cuesta una prima mensual de $50 al mes. Incluye automáticamente una protección adicional por muerte accidental y un beneficio funerario. Pero en realidad, estas coberturas eran opcionales con un costo adicional de $20. Pedro nunca fue informado ni dio el consentimiento para agregarlas. Al recibir su primera factura, ve que le cobran $70 y no entiende por qué. Esto es un claro ejemplo de distorsión en la cobertura, que es sliding. Difamación, ¿ok? Es hacer una declaración falsa, maliciosa o engañosa sobre otra aseguradora, sobre sus agentes o sobre sus productos, sus pólizas, con el fin de dañar la reputación o influir en un cliente. Ejemplo: un agente le dice al cliente: no compres con la compañía XYZ porque están casi en bancarrota y no pagan reclamaciones, sin que esto sea cierto. Ese comentario daña la reputación, por supuesto, de otra aseguradora, y eso es difamación. Bien importante decirte la diferencia clave, como te la mencioné antes, entre publicidad falsa y mala representación, pues la mala representación contra la difamación. Y es que la mala representación es mentir sobre tu propia póliza o la aseguradora. Y la difamación es mentir sobre la competencia. ¿Para qué? Para sacar ventaja. Ejemplo de una pregunta típica: ¿ok? Un agente afirma que la compañía XYZ financieramente inestable, aunque sabe que no es cierto. Esta práctica es sliding, twisted, difamación o mala representación. Recuerda que cuando mientes sobre la competencia para poder sacar ventaja, ¿qué estás haciendo? Difamando. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, y es difamación. Ahora bien, otra práctica también de comercio desleal es discriminación. En seguro, la discriminación no solo es tratar diferente, sino tratar diferente cuando no existe
existe una razón de riesgo válida. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando una aseguradora o un agente aplican condiciones distintas, primas, beneficios, cobertura, a personas que tienen el mismo perfil de riesgo basándose en factores injustos o prohibidos por la ley. Te explico. Ejemplos de discriminación injusta. Cobrar más a un cliente por ser determinada religión, raza, nacionalidad, aunque su riesgo asegurado sea igual a otro. Esto es discriminación. Negarse a vender una póliza porque la persona es soltera, es divorciada o es viuda. Es discriminación. Dar beneficios diferentes a dos clientes que tienen la misma edad, género e historial médico y estilo de vida. Eso es un ejemplo de discriminación injusta. Ahora bien, ¿qué no es discriminación para que puedas hacer la diferencia? Pues cobrar una prima más alta a un fumador, ¿ok?, que a un no fumador. Esa diferencia. Si fuma, vas a tener una prima porque estás con un riesgo categorizado diferente a una persona que no fume. Ajustar las primas por edad, ejemplo, un joven paga menos que alguien que tenga 60 años de edad, por supuesto no es discriminación. Si una aseguradora califica diferente el riesgo por la ocupación del cliente, siempre que dicha ocupación represente un riesgo asegurable real y que esté respaldado por las bases actuariales, por supuesto válidas, de las compañías aseguradoras, pues no es discriminación. Ejemplo, un piloto, un buzo, un bombero pueden tener primas más altas que un oficinista porque sus ocupaciones sí aumentan el riesgo de muerte o accidente, ¿ok? Para el examen, conéctalo de esta manera. Discriminación, trato desigual entre clientes con el mismo riesgo. Si el trato es distinto, que se debe a factores de riesgo reales como edad, salud, historial, tabaquismo, pues no es discriminación y está permitido. Si se debe a factores personales o sociales, la raza, la religión, el estado civil, el género, la nacionalidad, incluso orientación sexual, pues está prohibido porque es discriminación. Y luego tenemos la liquidación injusta de reclamaciones. Esto es una práctica desleal de liquidación. Ocurre cuando la aseguradora no reconoce un reclamo dentro de los 30 días de entregada la prueba de la pérdida. ¿Ok? Se murió el dueño de la póliza, ¿ok?, o el asegurado. Entonces la compañía quiera retrasar el proceso. Retrasa o niega injustificadamente el pago u ofrece menos de lo debido sin una investigación adecuada. ¿Qué está incumpliendo? Liquidación injusta de reclamaciones. Ejemplos de reclamación injusta, pues retrasar sin motivos el pago de un reclamo válido, negar un reclamo legítimo sin una investigación razonable, ofrecer menos dinero del que le corresponde para liquidar ese reclamo, no comunicar con claridad al cliente el estado de su reclamación, obligar al asegurado a demandas judiciales para obtener lo que corresponde. Aunque la aseguradora es la responsable principal, el agente puede caer en práctica desleal si retrasa entregas de documentos, no informa, por supuesto, los derechos al cliente, presiona para aceptar menos dinero y no da seguimiento al reclamo. La clave de esta práctica, ¿ok?,
es que el agente debe ser rápido, transparente y diligente para que la aseguradora cumpla el plazo de 30 días, ¿ok? Ahora bien, es importante recordar que sin importar la práctica en que se presente la pregunta en el examen, la práctica como twisting, churning y cualquier tipo de fraude siempre son consideradas ilegales y constituyen una violación ética y regulatoria. ¿Por qué te lo menciono acá? Porque también twisting, churning y fraude corresponden a las prácticas de comercio desleal. Ahora bien, como te lo acabo de decir ahorita, sin importar en qué forma se presente como una práctica prohibida o como una práctica de comercio desleal, esto constituye realmente consideradas ilegales y constituyen violaciones éticas y regulatorias. Estrategias para que memorices: twisting es cambiar de compañías de seguros engañando. Churning, cambiar dentro de la misma compañía solo con la intención, por supuesto, de generar más comisiones, ¿ok? Al igual que twisting. Y fraude, engañar para el beneficio propio. Recuerda que estas tres prácticas prohibidas también aparecen como práctica de comercio desleal porque su intención es obtener pues comisiones. El examen quiere comprobar que sin importar cómo te lo preguntes, sepas identificar qué es twisting, qué es churning y qué es fraude y entender que son ilegales. Vamos a volver a repetírtelo. Twisting, churning y fraude se consideran prácticas de comercio desleal, se consideran prácticas prohibidas y también violaciones éticas. En todos los casos están prohibidos. Twisting, churning y fraude son vistos como prácticas de comercio desleal porque engañan al cliente, prácticas prohibidas porque están expresamente prohibidas por ley y violaciones éticas porque van contra el deber fiduciario del agente. Tips para recordar, información valiosa para tu examen, para tu guía, para tu estudio. Si lees agregar, incluir, deslizar, agregar más coberturas opcionales sin consentimiento, por supuesto es sliding. Si lees cambiar de aseguradora por engaño, es twisting, es conmutación. Estás en una aseguradora, tu cliente tiene una póliza con la compañía XYZ y se cambia o lo engañas, siempre con el engaño, para otra compañía de seguro. Esto es twisting, con la única intención de generar comisión. Si lees cambiar, reemplazar una póliza dentro de la misma compañía aseguradora, tiene una póliza y se la cambias por otra exactamente igual dentro de la misma, por supuesto para generar comisiones, ¿ok? Con engaño es churning. Si lees ofrecer dinero, si lees regalos, es descuento, ¿ok? Hasta aquí hemos dado por terminado las prácticas de comercio desleal. Ahora bien, te dejo este cuadro para que veas cuáles son las multas o penalidades aquí en la Florida en este capítulo 5. Es importante también entender que si están dentro de otros estados, pues lo único que tienes que observar son estas infracciones que los puse, digamos, en otros colores como el semáforo para que veas cuándo son delitos menores, cuándo pueden acarrear alguna multa y cuándo realmente son delitos más graves que no tienes multa sino la revocación o también cárcel, ¿ok? Entonces es importante que las veas. Obstrucción de investigación,
del departamento financiero o la oficina de regulación, es un delito menor, pues no tienes una multa. No responder una citación del director financiero, ¿verdad? Una penalidad de desacato al tribunal, $1,000 de multa y así sucesivamente. Por favor, observa esto para que estés al tanto más o menos el alrededor de las multas que pueden ocasionar todos los procesos. Ahora bien, ¿cómo leerlo rápido? Cosas menores son multas pequeñas, entre $500 y $1,000, administrativas hasta $50,000, graves con dinero entre $5,000 a $250,000, muy graves delitos de tercer grado, suspensión o revocación de la licencia. Hasta aquí hemos dado por terminado totalmente el capítulo número 5. Felicitaciones, has llegado hasta aquí con esfuerzo y disciplina. Recuerda que la ética y la confianza son las bases de nuestra profesión. Ahora vamos a dar paso al capítulo número 6 con la certeza de que seguro que sí puedes lograrlo. Con mucho cariño, Eva.